Morning, morning, morning. How are you guys? Doing all right? Okay, so welcome to a new session. And on previous sessions, we were discussing about unit number 2, about society and media, and also about essays, okay? About the for and against essays specifically. Hello, Maxi. So today we're going to be dealing with metalinguistic contents from Unit 2. And bueno, si quieren hacer preguntas sobre el for and against, también obviamente son bienvenidas, ¿ya? Okay, so anytime you can ask me questions or make comments using the microphone or using the chat box, all right? So now I'm going to start sharing my screen with you. And here we go. First, let me show you this. Okay, Unit 2, Society and Media. The metalinguistic content in this case are imperatives, future continuous, report speech, WH questions, possessives, and genitive case. And the lexical contents are related to newspapers and television, computers and the internet, war and peace. Now, I uploaded some content on UCampus, so you can check it out. You can see here, for example, several presentations here, and also some videos about war and peace, computers and the internet, and exercises related to the grammar. All right, imperatives, future continuous, reported speech, questions with WH questions, etc. And also I uploaded some more about assessment 2, que sería en el fondo el for and against essay. Tenemos ciertos estos pages que subí, las listas de tópicos para el ensayo, por supuesto, for and against, ¿ya? El outline que creo que ya les había explicado, ¿cierto? Pueden revisar los videos anteriores, ¿cierto? Donde hemos hablado sobre for and against. Y eso. Ahora, in relation with with future continuous. The future continuous or future progressive tense is used mainly to describe or in this case predict future specific actions. Okay, for example, we can deal with interrupted actions in the future. Okay, give me a second. Me and my wife are sharing the same space, so sometimes you can hear some background noise. But don't worry about that. Just funny things. So interrupted actions in the future. Example: when you come tomorrow, they'll be playing tennis. Okay. So it means that there is an action that will be, in this case, performed maybe in the future at a specific time, and then another situation, another event interrupts the ongoing process. Okay, that's one use of the future progressive tense. Okay, the next use is if we read this one on the left, this infogram on the left, actions in progress at a specific time in the future. For example, at 12 o'clock tomorrow, we'll be having lunch at school. So again, it's very important that use of time expressions.
all right, at 12 o'clock tomorrow. Specific time for the future progressive tense. And another use is parallel actions of series or series of parallel actions in the future. He'll be watching TV and she'll be cooking dinner. So two parallel actions in the future. To ask a question politely about the future. Will you be bringing your friend to the party tonight? So in this case, this is very formal, okay? It's not like pretty much everyday language, but this is when you want to be really polite, you can use this future continuous tense. Emphasis on future plans and intentions. He'll be coming to visit us next week. So in this case, the future progressive tense is not specifically used to talk about future plans, okay, or arrangements, because normally we use be going to for plans and also present simple for the future, right, with specific dates and times and everything. But when we want to put emphasis on what's going to happen, we use future continuous tense. Like he'll be coming to visit us next week. Remember, it's a reminder. He'll be coming to visit us next week. All right. Atmosphere in the future. In this case, it's pretty much emotional atmosphere. All right. When I arrive at the party, everybody will be celebrating. Some will be dancing. Others will be talking. Right. Like pretty much imagining the atmosphere in a specific event. Refer, and finally, future continuous is used to refer to actions that are happening now and expected, in this case, to continue happening in the future. All right. Combined with still, we have to use the adverb still. Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years. All right. And that's pretty much about it. I mean, the different uses of the future continuous. All right. So notice that every single example has the use of time expressions. In 20 years, when in this case, when I arrive at the party, it's a specific, event or time. He'll be coming to visit us next week is the time expression in this case. Tonight, and so on. So other time expressions like at 5 p.m. tomorrow, and next time, next week, in the future, this time next Friday, next year, at this time tomorrow. So we could be, in this case, combining different time expressions, which are absolutely necessary for future progressive tense, okay? Regarding in this case, the structure, we always have to combine subject plus will plus be plus present participle, okay? Present participle is exactly the same as gerund or verb ing. O sea, te le pueden llamar de las tres formas: verb ing, gerund, and present participle. La forma más común de llamarle a los verbos con ing es verb ing o ving, también le dicen gerund, y la forma más técnica y precisa es present participle. Recuerden que tenemos past participle and present participle. Past participle es la conjugación del verbo en el pasado participio, terminaciones ado, ido, ¿cierto? And present participle es el verbo con ing, ando, endo, ¿ya? Any questions so far? So far, so good? Cualquier duda, por favor, you can raise your hand, you can use the chat box, the microphone, whatever you want, okay? You can interrupt me anytime. So far, so good. So then let's continue. Now, there are some some links so that you can click later and practice, okay? But we need to move forward with the content. We're gonna be now discussing about reported speech, all right? Hold on a sec, hold on.
Give me 1 sec. Okay, I'm back. So reported speech. Reported speech in this case. Reported speech is, I don't think it's an easy topic because it's got its particularities, right? In English, we got direct speech and reported speech. Direct speech is normally used in everyday language, on the streets, you know, at home, etc. It's the normal way we speak, right? But reported speech is mainly used on the news, for example, of digital newspapers, gossiping, you know, when people gossip. Well, that's pretty much everyday language anyway. But it's normally telling a story, or for example, on in books, novels, when you got a narrator, which is pretty much third person observing, or omniscient narrator knowing everything, and then describing exactly what other people the other people had done, right, or have done. And so in that case, we got normally 3 or more people involved in the report speech. Okay. Example, for example, present simple, cierto, tenemos she always wears a coat. This is something that somebody said, okay? Somebody describing a third person. So reporting this is done with past simple. Like he said that she always wore a coat. Y hay un fenómeno aquí que se llama el backshift, okay? So you can see the jump from the present simple to the past simple, right? Eso se llama backshift, cambiar de un tense a otro, right? Tenemos reported speech with backshift and with no backshift, all right? The most common is using reported speech with backshift, okay? Que normalmente se enseña en la escuela, en cuarto medio, no sé, materia digamos, se supone pasada, pero aún así es importante profundizar. Y voy a usar español porque esto es complejo. Usamos el backshift normalmente cuando queremos reportear acciones que ya sucedieron, ¿ya? Pero cuando reporteamos con, en este caso, cuando reporteamos sin backshift, significa que la acción está en progreso o es presente, está sucediendo o se sucede, se suscita en repetidas ocasiones, ¿ya? Entonces, podría ser, he says that she always wears a coat. Eso también es posible. He says, or he's saying at this very moment, that she always wears a coat, or that she's always wearing a coat, right? So the context is different in this case, right? The context, if the reported speech is going on in the present time, no se necesita el backshift, ¿ok? Eso por un lado, ¿ya? Ahora, if you notice, you got present simple, present continuous, present perfect, past simple, will, can, so different, in this case, tenses. With reported speech, pasamos del present simple al past simple, the present continuous al past continuous, the present perfect al past perfect cuando usamos backshift, past simple, past perfect, will, would, can, could, may, might, must, had to, and have to, had to. All right. These are pretty much the main backshifts that we can see in the report speech. So, for example, present continuous. I'm looking for my keys. Report speech, backshift, pasamos de present continuous a past continuous. She said that she was looking for her keys. All right. Entonces, hacemos los cambios respectivos en los verbos. Otra cosa, esto se llama, said aquí se llama reporting verb, ¿ya?
Pero hay muchos más. No es solamente said. Podríamos usar he told me. He told me that. Eso también es posible. Podríamos usar declared. He declared. He claimed. O she, in this case, asked. ¿Cierto? Entonces uno va, digamos, usando reporting verbs según la ocasión, según el contexto. ¿Ok? No es solamente puro set todo el rato. ¿Ya? Y el that aquí, por ejemplo, en este ejemplo aparece como optional, right? Porque cada vez que hayan dos frases, dos cláusulas, ya que puede ser una la principal y la otra subordinada, por ejemplo, que empiecen con un sujeto, ya, porque aquí tenemos, por ejemplo, he said that she. Entonces, cuando hay dos sujetos, dos pronombres personales, digamos, o nombres propios incluso, o sea, como Pedrito said that Juanita had written 3, el that is optional, entonces lo puedo sacar, entonces me queda así como, he said she had written 3 letters for her friend, y queda perfecto, o sea, no tengo que ponerle siempre el that, ok, entonces, para darle naturalidad y fluidez, digamos, al lenguaje. Con past simple, por ejemplo, my friend gave me a bar of chocolates. Past perfect sería he said that his friend, or he said his friend had given him a bar of chocolate. All right. Entonces, fíjense cómo va cambiando, ¿cierto? Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahora sobre la materia que estamos viendo. Any questions, any comments, any complaints? Something that you don't understand, maybe. Se me secó la garganta. So far, so good then. Okay, so let's move on. This is pretty much the same stuff. Igual aquí hay un ejemplo que me gustaría destacar con respecto a las negativas, ¿ya? Negative sentences. Por ejemplo, tenemos acá direct speech present perfect, right here. Dice, I haven't seen Mary, ¿cierto? Negative form. When I report, in this case, is he said he hadn't seen Mary, all right? So, ¿qué pasa? Que obviamente el reporteo, digamos, a veces se confunde, digamos, la persona porque, especialmente cuando hacemos backshift. Si yo digo, por ejemplo, ya, esta, I like ice cream, entonces lo paso a negativo, I don't like ice cream. Cuando lo reporteo, debiera decir, he said that he didn't like ice cream, right? Pasa de don't a didn't, ¿ya? Eso es fácil de entender, pero cuando uno lo ejecuta, uno se lo olvida, ¿ya? Voy a cambiar todo a negativo, por ejemplo. I'm not living in Paris. He said that he wasn't living in Paris. All right? I didn't buy a car. Didn't buy a car. He said that he hadn't bought a car. Entonces, ¿qué hice acá? Porque como estoy haciendo backshift, estoy haciendo el cambio de tiempo. Si yo digo I didn't buy a car, que es past simple, cuando lo reporteo con backshift, tengo que pasar a past perfect. Y para eso tengo que acordarme de qué tiempo viene, ¿cierto? Past simple a past perfect, y tengo que saber, digamos, tengo que saberme todos los tiempos, básicamente, y cómo escribirlo. ¿Ya? He said he hadn't bought a car, right? Tengo que recordarte los verbos en past participle, ¿cierto? Todo eso. Entonces, esto igual nos sirve para repasar todos los tenses, ¿vale? What else? Por ejemplo, aquí, del past continuous pasamos al past perfect continuous. ¿Te fijan? Entonces, I was walking along the street. He said that he had been, si usamos incluso la contraction, diríamos, he said he'd been walking along the street. Y si lo pasamos a negativo, I wasn't walking along the street. He said he hadn't been walking along the street. ¿Ok? Nayara, no sé si tienes alguna pregunta.
¿Duda? Se le había abierto el micrófono. Ya. No hay problema, hagan preguntas cuando quieran, no, ¿vale? No, no hay problema, no, y así yo pensé que iba a ser una preguntita. Ya, entonces, negativa, como les decía, el ejemplo, I wasn't walking along the street. He said he hadn't been walking along the street, right? Lo mismo con el cuando se usa will, would, can, could, should, might, ¿cierto? Si yo lo cambio a won't, pasaría a wouldn't. Si lo cambio del wouldn't, no hay nada más para atrás del wouldn't, ¿cierto? El can pasa a ser del can't, sería couldn't. Del couldn't, no hay nada más para atrás que el couldn't. Shouldn't sería shouldn't. Mightn't sería mightn't, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que hay unos que son como mixed models, ¿ya? Cuando son, por ejemplo, modal perfect, normalmente uno usa los modal perfect para hablar de el pasado con los modal verbs, ¿ya? Entonces, los modal perfect son el verbo modal, que sería, por ejemplo, might, should, could, y le pongo el have más un past participle. Entonces, por ejemplo, podría haber sido aquí, I could swim when I was 4. Y yo podría decir, he said that he could have swum. He said that he could have swum when he was 4. ¿Ya? Lo que pasa es que cambia mucho el sentido, la interpretación, ¿cachai? Como el contexto. Porque yo digo, yo podía, ya, dice, yo podía nadar cuando tenía 4. Ya acá se entiende el tiro. I could swim when I was 4. ¿Cierto? Yo podía nadar cuando tenía 4 y es porque a mí me enseñaron y era chico y era un pirigüín cuando era ya listo. Se entiende. Cuando lo reporteo, digamos, y uso el backshift, he said he could have swum when he was 4. ¿Qué pasa si hago eso? Sería, él dijo que él podría haber nadado cuando tenía 4. Pero se entiende así como que podría haber nadado, pero no lo hizo. Entonces, cuando yo hago eso, ¿cierto? Uso los modal verbs in past, que son básicamente, como les decía, los modal perfect, cambia el sentido. Entonces se pierde lo que estoy hablando si hago ese reporteo. ¿Me entienden? Entonces aquí es donde empiezan las contradicciones y las paradojas, digamos, del lenguaje en inglés. Entonces, la gramática no siempre manda, sino que manda el sentido más pragmático, ya que no se pierda digamos, el significado. ¿Ok? Entonces, si yo digo, he said he could swim when he was 4, estoy diciendo, él dijo que él podía nadar cuando tenía 4, ahí no se pierde el sentido, pero no hay un backshift. Como tal, no hay un cambio de tense, si ustedes se fijan. No igual cuando uso el present simple, past, present continuous, ahí sí hay backshift y el sentido se conserva, pero acá ya se empieza ya a diluir el tema. O sea, entonces, para yo reportear con could, tengo que seguir usando could. No puedo usar could have más un past participle porque se pierde todo el significado de lo que estoy diciendo. ¿Ya? Okay. Any questions so far? Any comments? Entonces, en el fondo lo que va a mandar es the meaning. Lo que va a mandar es el context y va a mandar pragmatics, ¿cierto? En ese sentido, y no tanto la gramática. La gramática, la morphology es más superficial. La sintaxis es más superficial en este sentido. ¿Ya? Entonces hay que ir a un nivel, digamos, más profundo, digamos. Algunos dicen que es más profundo, ¿cierto? Otros dicen que es un nivel más elevado, que es como pragmatics está por sobre syntax, ¿ya? Es el uso social. Eso es pragmatics, ¿ya? Bueno, eso lo van a ver también con gramática cuando tienen segundo o tercero. Ahí van. No los quiero spoilear, pero van a sufrir. Ya, porque se vuelve más compleja la gramática, ¿ya? Pero yo le estoy dando así como unos botoncitos, unas luces de lo que se viene. Es la base la que tenemos que afirmar ahora en primero.
Ok, respecto de report speech with questions, right? Tenemos report speech with yes, no questions and report speech with WH questions, okay? So closed questions versus open questions. Entonces, tenemos, ¿cierto? Una pregunta común y silvestre, así como en direct speech, dice, do you want some more cake? ¿Cierto? Ni un drama. Cuando reporteo esta pregunta, cambia la estructura. ¿Ok? Tengo que colocar quiénes son las personas que participan de este reporteo, ¿cierto? Que puede ser, aquí dice, she asked him, if he, entonces tenemos she, que puede ser Carla, por ejemplo, y him, que puede ser Roberto. Entonces, Carla asked Roberto if he wanted some more cake, right? Tenemos que en el report aquí sacamos el verbo auxiliar, el do ya no está, y el verbo want, que es el main verb, como estamos usando backshift, pasa a simple past. She asked him if he wanted, all right? También el reporting verb está en relación a la pregunta, ¿cierto? She asked him, ella le preguntó, ¿cierto? A él. ¿Por qué? Porque viene de una pregunta, ¿ya? Podría ser she questioned him o she inquired him, también, pero tiene que ser sinónimos de estarle preguntando a alguien, ¿ya? If he wanted some more cake, right? Y agregamos el uso del if en este caso, ¿ya? Se fijan como de una pregunta común y silvestre, cuando reporteo tengo que agregar montones de elementos, ¿ya? Y saco el signo de interrogación, entonces ya se transforma en una frase positiva, ¿ya? Básicamente. En una oración, digamos, afirmativa. Lo mismo pasa acá. Are you coming to the cinema with me? Right, ¿cierto? Ya no es pregunta cuando se reportea, sino que he asked if o he asked whether, ¿cierto? Puede ser. She was going to the cinema, entonces estamos haciendo aquí el backshift del present continuous al past continuous. She was going to the cinema with him. All right. So far so good, I guess, ¿cierto? So far so good. Tenemos que ir entonces viendo cómo se hacen los cambios y los elementos que se agregan en el report speech, ¿ok? Esto está hecho todo con backshift, ya. Si fuera sin backshift, que también es posible hacerlo sin backshift, ¿cómo queda? She is asking him if he wants some more cake. Pero está pasando en este momento, ¿ya? Cuando no uso backshift implica de que el reporteo está sucediendo en tiempo real, ¿ya? O está muy cercano en el tiempo presente. Entonces, she asks him if he wants some more cake, también puede ser, right? Como hoy sí le está preguntando si quiere más torta, ¿ya? Pero lo estoy viendo, está pasando horas en este momento, ¿ya? Eso también existe, es report speech without backshift. Lo mismo acá, he is asking o he asks if she is going to the cinema with him, right? Entonces está pasando ahora, no es que ya pasó ya. All right, eso es la tremenda diferencia entre usar backshift y no backshift. ¿Ya? Entonces, lo enseño porque a veces en un texto, en un libro, en una situación X, cuando uno no sabe de que existe backshift y no backshift, como que, claro, a veces pasa piola, pero no hay un análisis más profundo, ¿cierto? De que el reporteo se está haciendo en tiempo real o el reporteo se está haciendo de algo que ya pasó hace rato. ¿Te fijas? Y nosotros como Teachers of English tenemos que saber la diferencia, ¿ya? WH questions in this case, ¿ya? Aquí también pasa otro fenómeno interesante. Tenemos where did he go on holiday? Very normal question, regular question. When I report this, dice, she asked me, por ejemplo, podría ser he asked them, también puede ser, da lo mismo eso.
where he had gone on holiday. Yo podría decir, she asked me where he'd, o sea, usamos el contraction here, he'd gone on holiday, right? Usamos el backshift porque cambiamos de simple past a past perfect, right? And usamos aquí, eliminamos el verbo auxiliar, ¿cierto? Did ya no va, el question mark ya no va, go se cambia a past perfect, entonces se agrega el had gone en este caso, y where, que es una question word, pasa al medio acá como un relative adverb, ¿ok? Pasa como un relative adverb. Y queda como connector también. Entonces, she asked me where he had gone on holiday. ¿Por qué? Porque hay dos cláusulas aquí. Está la cláusula, ¿cierto? She asked me, que sería la cláusula, el main clause o la cláusula principal. Y después tenemos relative adverb connecting, ¿cierto? Con la subordinate clause o la cláusula subordinada, ¿cierto? Que es la oración que sigue, que sería he had gone on holiday. Ya están conectadas, una es más importante que la otra, ¿cierto? Main clause and subordinate clause, ¿cierto? Y más abajito tenemos otro ejemplo, dice, how often do you play hockey? ¿Cierto? He asked me how often I played hockey. Entonces eliminamos nuevamente do, question mark, play pasa a ser played, ¿cierto? De present simple pasa a past simple. Y el how often, ¿cierto? Que es question word, pasa al medio como relative. In this case, algunos le dicen relative pronoun, ¿ya? Pero no todos son pronouns, ¿ya? Están los relative pronouns y los relative adverbs, all right? Chicos, chicas, dudas, preguntas. Díganme por favor si la explicación fue peor que si quedaron más enredados o enredadas. Que esta cuestión no es fácil. ¿Qué pasa? Que eso no explica y al final hay más dudas. Se surgen más dudas que aclaraciones, pero espero haberlo aclarado. Right. Any questions? Ya, entonces hagamos ejercicio. Pues ya todavía nos quedan 5 minutos. Entonces practiquemos con... primero hay que practicar con lo que vimos anteriormente, que sería... y yo me río, como que si quedaron más enredados y me río, es terrible malo. Practicamos con Future Continuous Tense. A ver. Progressive. Esto de acá. Yo siempre les aconsejo, les recomiendo que hagan los ejercicios en casa, autonomous work, ¿cierto? Que hagan clic, ¿cierto? O vayan al campus y para que les quede aún más claro, ¿cierto? Cosas que hay que dominar, digamos, este año. Hold on. Future continuous exercise. Veamos este. Beep, beep, beep. Ya, aquí hay questions, negatives. Ya, ok, perfecto, me gusta. Dice, choose the future continuous forms. Tenemos, have you been working until midnight? Will you be working until midnight? Ya, esta cuestión está fácil. Ya, tienes un have you been working, tienes un present perfect continuous. Y el otro. Pueden usar el chat. La Nayaret dice, will you? Absolutely, Nayaret. Will you be working until midnight? Está pero facilísimo, ¿verdad? Muy bien. Number 2, this time tomorrow, they have traveled, will be traveling to London. Pueden usar el chat o el microphone, whatever you want. La Naya dice will be y la Fran dice will be. Absolutely correct. They will be traveling to London. Number 3. I won't be playing golf this afternoon. I will play golf this afternoon. I have to study English. Naya dice won't, Fran dice won't.
Very good. Excellent. 1.500 millones de wants. Después tenemos 4. I'm sure it will be raining when we arrive. I'm sure it didn't rain when we arrive. Está fácil porque está el future continuous está súper identificable, así que good. Naya dice will be, Fran dice will be. 5. I've lost my mom. Don't worry. She'll be looking for bargains, or she has been looking for bargains. Anybody? La Fran dice has been. She will has been looking. ¿Eso? La Naya dice be. Sí, will be. Siempre, básicamente, siempre will be más el ing. Así de simple, chiques. Entonces, she'll be looking for bargains. She'll be looking for bargains, right? Number 6 dice, will the baby be sleeping again? Has the baby been sleeping again? Siempre aquí escoger la estructura del future continuous, ¿cierto? Por eso es que es tan facilito. Neither will be, absolutely. My family has been waiting for me at the station. My family will be waiting for me at the station. ¿Cuál de los dos es el future continuous aquí? Ya, más fácil clararle el 1. Siempre va a estar el will, po. Y es el tema, porque es fácil, po. ¿Cachai? What will you be doing tomorrow morning? What have you been doing tomorrow morning? Son todos con will, po. Sí, por eso estaba muy fácil este, po. Por ejemplo, perhaps they will be watching TV, they'll be having a great time, check, y está todo bueno. Sí, estaba muy fácil. Busquemos otra. Una que sea más desafiante. Future progressive exercises. A ver esta. Ok. Ya, hay, esta sí, esta está más peluda. Ya, hay que escribir. Dice. This time next week, we at the beach. Ya, aquí hay que conjugarlo usando el future progressive. Entonces ustedes me lo escriben ahí en el chat room o me lo dicen en el micrófono. Any ideas? We will be sitting, dice la Naya. Vamos a poner eso. Y lo chequeamos al final. Number 3. At 9, I watch the news. Recuerden, la estructura siempre es will be ing. Always. La Fran dice will be watching. Thank you, Fran. At 9, I'll be watching the news. Number 4. Dice tonight. ¿Cierto? Cram up for English test. Creo que cram up es como estudiando, así como quemándose las pestañas. Any ideas? We'll be cramming up. En este caso sería we'll be cramming up. Hold on. Well, we will be cramming up in this case. Like it's a phrasal verb. Entonces, claro, o sea, sí, no, pero no hay problema. Si es primera vez que ven el verbo y todo el tema.
No problems. It will be cramming up for our English test, right? Number 5 dice, they dance all night. ¿Cómo sería number 5? Will be dancing, dice la Fran, y la Naya también dice will be dancing. There you go. Hace tanto tiempo que uno no baila, güey. Yeah, number 6. Not play. This is a negative sentence. Negative sentence. He won't be playing, dice la Fran, y la Naya también dice he won't be playing. All right. Vamos por esa. He won't be playing all afternoon. Ya estamos pasadito la hora, así que con esto terminamos, ¿cierto? Bueno, hasta la 10. Number 7 dice I not work all day. La Fran dice won't be working. I agree. Working. Number 8 dice es una pregunta. Ya, recuerden, ¿cierto? La fórmula es, y esto se repite en pregunta, negación y afirmativa. Will plus be plus ing. Eso no puede faltar en ninguna pregunta. ¿Ya? Entonces, la Naya dice, will be you eating? La Fran dice, will you eat? ¿Ok? ¿Le harían alguna modificación a esas, digamos, propuestas? ¿O así la pongo tal cual? ¿Alguien más aparte de Fran y de Naya que quiera aportar? La Naya hizo una modificación. Dice, will you be eating? Ay, no sé. Ay, no. Entonces, pongámosle. Will you be eating? If you agree, guys, just go for it, right? I mean, the rest of the class. A menos que ya estén haciendo tutito. Ya. Number 9 dice, drive she to London. O sea, aquí las últimas 3 son preguntas. Ya, entonces recuerden que la norma de las preguntas siempre es que el auxiliar va antes del sujeto y después del sujeto va los demás verbos, ¿cierto? El verbo main verb, ¿cierto? Y todo eso. ¿Ya? Entonces, will she be driving? Dice Nayares. Do you agree, guys, with your classmate? Ya tenemos aquí al Maxi, la Antonia, Alejandra Malverde, Vicente Vargas, la Krishna Peña, está la Renata, está la Camila, está la Fabiana. Ya, si usted, you agree, dice la Fran, dice I agree, la Antonia también dice me too. Ya, you guys agree, all right? Entonces pongámosle bueno con will she be driving? All right? Good. Sí, creo que la interrogative form es como la más complicada en este caso. Good. And finally, number 10, ¿cierto? Dice fight they again. Es como estarán peleando de nuevo. ¿Estarán peleando de nuevo? La Naya dice, will they be fighting? What do you think, guys? Do you agree with Naya?
Fran dice, I agree. Will they be fighting? Check answers. Ya, aquí hay dos que supuestamente están malas. Veamos, pero yo creo que esto tiene que ver con el uso de las contractions. Claro, eso mismo estaba pensando. Pongamos will not. Que estas páginas no son inteligentes. Se programan. ¿No? Check answers. Ahí está, puede ser. Good, así que estaban buenas. Right, thank you, Maxi. Good job, guys. Good job, excellent. Yeah, well done. See you next week. Ya, así que les recomiendo, les invito a que puedan hacer clic en, digamos, los links que subí en las presentaciones, ¿cierto? Y también en UCampus, ya para que practiquen. Have a nice weekend and see you next week. Ya, cualquier cosa por el chat de WhatsApp. Bye bye. You're welcome. Chau, chau.